Vamos a analizar cómo una sola alianza real no solo consiguió forjar un imperio, sino que de paso cambió el curso de la historia del mundo para siempre. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es posible que una península completamente fracturada, con 5 reinos en guerra, se transforme en la primera potencia mundial en una sola generación? Es una pregunta fascinante. Pues la historia, como suele pasar, no empieza con un país ya hecho y derecho, sino con un auténtico caos, un conjunto de reinos rivales que no paraban de pelearse entre sí. Este era el tablero de juego en el que nacieron Isabel y Fernando, un mosaico, un puzzle de reinos en conflicto constante, pura inestabilidad y una rivalidad feroz por todas partes. Y en medio de todo este lío surge una figura clave, Isabel de Castilla, una infanta que se rebela, que desafía a su propio hermano, el rey Enrique IV. Ella se negó en rotundo a casarse con quien él le decía y en vez de eso decidió tomar las riendas de su propio destino con un pacto secreto. Y ese pacto se materializa en 1469. Se casa, pero ojo, a escondidas, con Fernando de Aragón. Con ese gesto, las dos coronas más poderosas de la península quedan unidas. Fue una jugada política de un riesgo, tremendo, pero que sentó las bases para una forma de gobernar completamente nueva. Y de hecho, tenían un lema que lo resumía todo a la perfección. Tanto monta. Venía a decir que tanto montaba uno como el otro. Por primera vez en la historia, una reina iba a gobernar con exactamente la misma autoridad que su rey. Algo insólito. Vale, ya tenían las coronas unidas. ¿Y ahora qué? Pues su siguiente gran desafío era convertir todos esos territorios dispares en un solo estado, en un reino que de verdad pudieran controlar. Y para ello siguieron una estrategia con 2 pasos muy claros. Primero, poner orden. Crearon la Santa Hermandad, que podríamos decir que fue la primera policía estatal de Europa, para acabar con el bandolerismo. Y segundo, imponer unidad. Y aquí es donde entra en juego la temible Inquisición española, una herramienta de control estatal y de cohesión religiosa bajo el catolicismo. Toda esta consolidación del poder iba a explotar, a culminar, en un único año que lo cambió absolutamente todo, 1492. Fue una cadena de acontecimientos que literalmente redibujaron el mapa del mundo. Empezamos el año enero. La guerra de siglos para controlar la península, la llamada Reconquista, por fin termina. Granada, el último reino musulmán, cae. Apenas 2 meses después, en marzo, se firma el decreto de la Alhambra. Se ordena la expulsión de toda la comunidad judía. Esto provocó un trauma social y económico brutal, de consecuencias devastadoras. Y llegamos a agosto. Con el fin de la guerra, de repente hay recursos disponibles. Y la corona decide financiar la loca expedición de un navegante genovés bastante desconocido, un tal Cristóbal Colón. Un viaje que, por accidente, acabaría tropezando con un nuevo continente. Claro, levantar un imperio de la nada tuvo unas consecuencias globales enormes, pero también tuvo un coste personal y político altísimo para ellos. Jugaron una partida de ajedrez, por así decirlo, con sus propios hijos. Usaron sus matrimonios de forma brillante y, la verdad, bastante despiadada para tejer alianzas y básicamente rodear a su gran rival, que era Francia. Pero a esta estrategia le siguió la tragedia. Una serie de muertes prematuras y la inestabilidad mental de su nueva heredera, Juana, golpearon con muchísima dureza la línea de sucesión, una auténtica desgracia familiar. La muerte de la reina Isabel en 1504 marcó el principio del fin de esta era. Fernando siguió consolidando el poder, anexionando Navarra, hasta que él mismo murió 12 años después, y le dejó las coronas ya unificadas a su nieto, Carlos. En el fondo, lo que su reinado provocó fue un cambio de paradigma total, un auténtico terremoto geopolítico. Con ellos, el Mediterráneo, que había sido el centro del mundo durante milenios, dejó de serlo, y el Atlántico se convirtió en el nuevo escenario, en el puente hacia una nueva era. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Inventaron estos dos monarcas el mundo moderno? Desde luego, pasaron de una guerra civil al primer imperio global, y en el proceso sentaron las bases del Estado moderno. Un legado, con sus luces y sus sombras, con el que todavía hoy seguimos lidiando.